El día de hoy nos acompaña el doctor Arístides Rodríguez Guerrero García. Él es egresado de la UNAM y profesor de la Facultad de Derecho y actualmente candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bienvenido, doctor. Qué gusto tenerlo aquí en San Quintín. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad de participar en este podcast. Pues, doctor, comentarle que es el primer candidato a ministro que nos visita en San Quintín y creo que las personas que vivimos aquí en San Quintín son personas muy agradecidas que seguramente lo tomarán en cuenta. Sé que estas elecciones judiciales que tendremos el 1 de junio pues son un poco complejas de entender por el tema y por el poco tiempo. Entonces, me gustaría usted que, doctor, nos comentara cuáles son las funciones específicas de un magistrado. Bueno, en primer lugar, señalar que estas campañas imponen un gran reto. ¿Por qué? Porque resulta fundamental que estemos recorriendo lo más que se pueda de la República Mexicana, todos los rincones. Muchos decían, bueno, que sean campañas de redes sociales. Yo creo que no. Sí, las redes sociales son una caja de resonancia. Sí, las redes sociales nos sirven para comunicarnos. Por ejemplo, en este podcast que me ayuda a llegar a un mayor número de personas. Pero también creo yo que el corazón de la reforma al Poder Judicial es lograr territorializar el conocimiento y la difusión de la cultura jurídica. Hablábamos, por ejemplo, hace rato del derecho humano al agua, del derecho de los pueblos y comunidades indígenas, en este caso de la comunidad triqui, y parte de las funciones de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es, como máximo tribunal constitucional, proteger los derechos humanos que se reconocen en la propia Constitución. Recordemos que la Constitución reconoce derechos humanos del artículo 1 al artículo 29 de la Constitución. Entre ellos, por ejemplo, el derecho a pueblos y comunidades indígenas, artículo 2, el derecho de los pueblos y comunidades indígenas es ese artículo 2, pero también el artículo 4, el derecho al agua, el derecho a la vivienda, también el artículo 4, el derecho de la niñez, también el artículo 4, y es así como un ministro de la Corte tiene la facultad de tutelar y ser guardián de los derechos humanos que están en la Constitución ante una vulneración que pueda generar alguna otra autoridad. Doctor, usted ha mencionado ya y apuesta a un sistema judicial más accesible y cercano a la población. Mi pregunta es, ¿cómo trabajar para lograr esa cercanía con la comunidad? Ahí les va una propuesta. Vamos a implementar una acción afirmativa. ¿Qué es una acción afirmativa? Una acción afirmativa es una medida que tiene como finalidad lograr la inclusión de un grupo en situación de vulnerabilidad que históricamente ha estado rezagado. Por ejemplo, a mí me gustaría tener en mi ponencia a un abogado o abogada de origen indígena, de origen triqui, de origen purépecha, de origen maya, de alguna otra entidad de la República. Entonces yo voy a proponer que en la ponencia haya al menos un 10% de personas que pertenezcan o que sean de origen, o que sean, más bien yo voy a proponer que en la ponencia haya al menos un 10% de personas que pertenezcan a un grupo en situación de vulnerabilidad, pudiendo ser, por ejemplo, una persona, un abogado o abogada de origen triqui. De hecho, aquí en San Quintín, comentarles, pues somos un municipio con mucha diversidad de cultura. De hecho, somos un municipio, un pequeño México en San Quintín, porque convergemos de todas las entidades aquí en México. Preguntarle, doctor, ¿cuáles son sus propuestas? De hecho, usted comentaba una, para garantizar el acceso a la justicia para los pueblos originarios, que de hecho actualmente pues ha visibilizado más y se le ha dado un reconocimiento a los pueblos, pero ahorita la propuesta que usted trae, ¿cuáles son sus propuestas para garantizar estos derechos? Definitivamente el primer elemento fundamental es lograr la traducción a absolutamente todas las lenguas indígenas de la Constitución y de leyes que estrictamente, bueno, preferentemente de todas las leyes. Creo yo que ese sería un elemento fundamental. Esa traducción no debe ser solamente por escrito, esa traducción también debe ser en audio, porque recordemos que en muchos pueblos y comunidades indígenas resulta más importante el audio que la propia versión por escrito. Entonces, lo primero sería traducir la Constitución y leyes en las diferentes lenguas indígenas. Después, una vez que llegara, por ejemplo, un caso de la Corte
un caso a la Corte en donde se va a resolver un asunto vinculado con derechos de personas de comunidades indígenas, pues naturalmente esa sentencia también se tiene que traducir a la lengua respectiva. Y de hecho, una de sus propuestas es la inteligencia artificial. Sabemos que está transformando al mundo y la justicia no es la excepción. ¿Cómo puede la inteligencia artificial hacer más eficiente el sistema judicial? Creo yo, y creo que esto se puede hacer con el paso del tiempo, que muchos me van a decir, porque ya me lo han dicho en otras partes, que la traducción de la Constitución y leyes en diferentes lenguas indígenas es muy complicada. Hoy con inteligencia artificial eso se puede hacer de manera muchísimo más ágil y también de manera más económica. Entonces creo yo que podemos desarrollar en la Corte una inteligencia artificial que nos permita traducir sentencias, traducir leyes, traducir la propia Constitución en las diferentes lenguas indígenas. Entonces imagínate que tú ingreses a la página de la Corte, subas un documento y automáticamente la Corte te traduzca vía inteligencia artificial ese documento, ya sea en audio, ya sea por escrito, y de esta manera logremos garantizar lo que yo he denominado el derecho a entender el derecho. Y bueno, son algunas de las propuestas que estamos planteando y muy agradecido por la oportunidad de participar en esta. De hecho, doctor, comentarle que la propuesta que usted comenta me parece excelente, ya que justamente son una de las razones que no se le había hecho justicia a muchas personas de las comunidades indígenas por el tema de los traductores. Y por último, doctor, algún mensaje para San Quintín y sobre todo el número que podemos encontrarlo en la boleta. Que estoy muy feliz de estar en San Quintín. El número es el 48, boleta morada 48, Arístides Rodrigo Guerrero García. Les invito a seguirme también en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok. Síganme en las redes sociales porque tienen un amigo, yo soy amigo de San Quintín, porque San Quintín me ha demostrado que también son mis amigos. Muchas gracias, doctor, pues agradecidos. Y bueno, pueden seguir al doctor Arístides Rodríguez Guerrero. Él es candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es candidato joven. Muchas gracias.